Quiero invitarle a que me acompañe y vayamos juntos al Evangelio de Mateo capítulo 21 versículos de el 12 en adelante. Mateo capítulo 21 versículos del 12 en adelante. Lea conmigo, por favor. Dice la poderosa palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, hoy pedimos que de una forma preciosa y especial hables a nuestras vidas y corazones. Señor, permítenos entender tus planes, propósitos. Permítenos, Señor, entender lo que deseas hablar a nuestras vidas y corazones, que mientras estamos en este tiempo precioso, tu mano poderosa nos fortalezca y nos bendiga. Gracias damos, Señor, porque en todo tú eres el que tiene el control y el dominio. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera invitarle a usted que toma apuntes, escriba este tema: y echó fuera a todos. Diga conmigo: y echó fuera a todos. Esa va a ser nuestra reflexión para este momento. Estamos ubicados en el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, versículos del 12 en adelante. Y es una historia interesante de lo que pasa en el ministerio de Cristo. Y es cuando el Señor se acerca a un momento para tomar ciertos correctivos. Dice que está Jesús, cuando miramos, viene después de, en la narración de Mateo, este hecho acontece después de la entrada triunfal de Cristo. Ya estamos, digamos que viviendo esos últimos momentos, y en el marco de eso es cuando Jesús va al templo, encuentra esta escena un poco dantesca de cómo se ha ido dañando aquel buen propósito con el cual eh, el Señor deseó que se levantara una casa. Recordemos que la idea de que existiera una casa para el Señor nace más que sea Dios el que envía a construir, es el deseo de un hombre por agradar al Señor, y es el deseo de David. David es el que, estando como rey, decide que quiere construir una casa para que el Señor esté. Antes de eso, la forma o el lugar en que habitó el Señor fue mientras estuvieron en el desierto, en el tabernáculo, que el tabernáculo es una forma de entender también el propósito de Dios, y espero que después podamos y usted pueda también acercarse a conocer varios detalles importantes que encontramos ahí. Y después de eso, en la historia del pueblo de Israel, es David, aquel rey que se levanta con el propósito de construir una casa para el Señor. Y David no la construye, pero sí deja toda la visión de lo que quiere hacer para el Señor, los recursos, todo lo deja listo para que sea uno de sus hijos quien pueda hacer esta preciosa edificación. Y es Salomón la persona que puede levantar esta casa para honrar al Señor. Y dicen que la esplendorosidad, lo precioso de que se pudo hacer para la época, y los materiales que se usaron para ese primer templo, fue algo increíble lo que se hizo para honrar al Señor. Y entonces, a partir de eso, el templo se convierte en un lugar
donde que representa el lugar donde Dios está y se manifiesta, donde vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios, donde se prepara ese espacio, ese tiempo para tener esa intimidad con el Señor. Y el segundo templo, porque recordemos que aquel primer templo que es construido por Salomón, viene la época de los exilios y con los exilios también se derrumba, se derriba aquel lugar, queda hecho ruinas en medio de los asedios de tierras que vienen a conquistar a Israel a causa también, y cosas que Dios permite a causa también del pecado del pueblo. Pero después, para la época de Jesús, se ha hecho la reconstrucción de un segundo templo. Eh, no es tan majestuoso como el primero, pero sirve como ese lugar de adoración. Pero ese lugar de adoración, ese templo que ha sido consagrado a Dios, en esta narración que encontramos en el Evangelio de Mateo, ha sido cambiado. ¿Sí? Y es interesante lo que el Señor y lo que Mateo describe de lo que pasa en aquel momento. Yo quiero que usted y yo por un momento pensemos, es como cuando usted sabe y ha aconsejado a alguien para que haga algo bueno y esa persona no hace lo bueno, sino hace lo malo. Entonces lo que pasa con Cristo es ese sentimiento de ver cómo algo que debía usarse para un buen propósito no se está usando, sino que se ha corrompido en medio del camino y pues quiere coger y como, uy, despierten, como que, ¿qué es lo que pasa? Por eso el texto usa esta palabra y echó fuera a todos, y esto es interesante poder pensar lo que en ese momento hace Jesús. Sí, dice que los echó a todos fuera, a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces se volvió la casa de Dios un centro mercantil que no tenía ninguna diferencia con las plazas de mercado públicas que existían en aquella época. O sea, no había esa diferencia, no hay una diferencia entre lo que es estar en la casa de Dios y lo que es no estar en la casa de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús, de una u otra forma, en esta historia está confrontando de lo que está pasando con la nación de Israel. Se ha pervertido, se ha dañado la esencia primordial de la adoración al Señor y de la consagración de lo que se consagra para el Señor. Y a veces esa es una confrontación también para nosotros, porque cuántas veces nosotros, empezando por nuestra vida, la hemos consagrado al Señor, pero a medida que va pasando el tiempo nos volvemos como los cambistas, como aquellos que le van perdiendo a veces el respeto, la honra a lo que nosotros hemos decidido honrar y bendecir, que es al Señor. Y ese perderle el respeto, perder cosas son cosas que nos van pasando y entonces van dañando nuestra adoración, van dañando ese templo de Dios, ese lugar que se ha consagrado. Mire que a veces con facilidad nosotros consagramos, por lo menos, no sé, nuestros ojos, y con facilidad a veces nos desviamos. A veces consagramos nuestra voz, Señor, voy a aprender a hablar nuestras palabras, Señor, sean sazonadas por ti, pero muchas veces esos propósitos que hacemos no continúan en el paso del tiempo y provocan esto, que vayamos contra lo que nosotros hemos dicho. Dijimos y nos arrepentimos, pero a veces seguimos tropezando, seguimos cayendo y entramos como en un ciclo de arrepentirnos y levantarnos, de arrepentirnos y levantarnos, y no es lo que el Señor quiere y desea. Entonces, el Señor Jesús ve
que aquel lugar que debería, en lugar de ser un lugar de comercio, debería ser un lugar donde todos nos reunimos alrededor de la palabra del Señor, donde nos motivamos unos a otros, donde nos ayudamos, ha perdido el fin para el cual ha sido construido. Y cuántas cosas que nosotros somos, que nosotros tenemos, con el pasar del tiempo, han perdido ese brillo precioso, eso que los distinguía. Ese templo de Dios terminó siendo convertido en un templo de intereses mercantiles. Ya el negocio no es el reino de los cielos, buscar la justicia de Dios, buscar el apoyarnos unos a otros, sino se convirtió en el lugar de comercio, donde se vende, donde se compra lo que se necesite. Y vender y comprar no es que esté mal, sino que cada cosa tiene su momento para hacerlo. Pero a veces nosotros, incluso estando en la casa de Dios, muchas veces podemos estar de cuerpo presente, pero de pensamiento lejos del Señor. Y el Señor tal vez tenga que hacer ese proceso con nosotros, venir a nuestras vidas y echar de nosotros aquellas cosas que están impidiendo que nuestra casa sea un lugar de oración. Y estoy haciendo una comparación de no solo mirar el escenario, el templo como aquel lugar, como la iglesia, sino entender que la iglesia no simplemente es el lugar, sino también soy yo como persona. Y en el griego la palabra que utiliza para hablar y denotar y entender esto es la siguiente. Escríbala conmigo si puede hacerlo. E-K-B-A-L-O. E-K-B-A-L-O. Ekbaló. Ekbaló. La palabra que se utiliza para traducir expulsar, pero ese expulsar no es algo imaginario, sino es algo literal. Lo que el Señor hace no es una narración de algo que pasó en su mente, sino es algo que sus mismos discípulos ven que Jesús hace en un momento. No es una acción simplemente que se ha quedado en su mente, sino es una acción que Jesús toma, va y volca las mesas y empieza a sacarlos a todos y decirles: ustedes están en el lugar equivocado, este no es el lugar para hacer eso, este es el lugar donde si has dedicado mucho tiempo para venir de tierras lejanas aquí, es el lugar para que se consagre al Señor tu vida, para que salgas de aquí transformado, para que estando en la presencia de Dios recibas lo que tienes, pero no lo estás recibiendo porque estás dedicado a otros negocios. Mientras estás en el templo, no estás adorando a Dios, sino estás dedicado a otros negocios. Y eso nos confronta. ¿Cuántas veces nosotros estando en estos momentos, en estos lugares, estamos de cuerpo presente, pero de mente y de pensamiento estamos lejos de ahí? Estás de cuerpo presente, pero no estás con tus 5 sentidos ahí. Y entonces es cuando el Señor necesita hacer un ekbaló. Ekbaló es expulsar, el ekbaló es echar, es excluir, es dejar, es desechar, es despedir, es sacar de nuestra vida. A veces una de las cosas que nos dificultan nuestra relación y vida cristiana son aquellas cosas que nos cuesta dejar. Hay cosas que dejamos con facilidad, pero hay otras cosas que nos cuestan. Y yo no sé qué te esté costando en tu vida, qué situación personal, porque es un examen personal. Recuerda que el primer desarrollo es el examen personal que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Delante de Dios, el ir y presentarnos delante de Dios es un examen personal. El tomar la cena, el congregarnos, siempre hay un examen personal. Y cuando hablo de un examen personal, estás presentándote delante de Dios, presentando tus obras para que sean vistas por el Señor. Y entonces
Esto es lo que está pasando allí. El Señor literalmente echa a aquellas personas de su casa que no están en lo que deben estar en esos momentos, que están prácticamente en el lugar equivocado. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos estado en el lugar equivocado? Y acumulamos kilómetros de vida cristiana, acumulamos kilómetros de momentos de oración, pero no hay una transformación en nuestra vida. Yo no sé qué valor hoy usted necesita. ¿Qué necesita que el poder de Dios en su vida le permita ser libre de eso? Mira, hay relaciones que te están alejando del Señor. Hay cosas que sutilmente te están alejando, me alejan del Señor. Cosas que no es lo que Dios está pidiendo. A veces nosotros estamos muy enfocados en las formas y olvidamos la esencia primordial de lo que Dios quiere hacer. A veces estamos mucho con las formas, que se haga así, y eso está muy bien, pero a veces eso se ha convertido en el hacer. Nos pasa como lo que, perdón el ejemplo que voy a usar, y quiero que para que usted me pueda entender, tenemos una preconcepción de cómo deben ocurrir las cosas, recordando en estos momentos a Naamán el sirio, que va a Eliseo, tiene una concepción de cómo ocurre el milagro. Él dice, saldrá el profeta, levantará su mano, orará por mí, y yo voy a ser sano delante de todos. Pero el Señor usa las cosas de otra forma. El profeta no sale a recibirlo, le envía un esclavo, y necesita el Señor para obrar un milagro en Naamán, hacer un ekbaló. Necesita sacar ese orgullo, necesita sacar aquello que está impidiendo, y que cuando si Naamán no saca eso de su corazón, no hay un ekbaló en la vida de Naamán, una expulsión de esa actitud. Si recibe el milagro, Naamán se va a enorgullecer mucho más de lo que ya era. Pero el Señor quiere hacer un milagro, pero de una vez hacer dos cosas: quitar el orgullo, que Naamán venza su orgullo para poderse acercar al Señor en libertad. Y eso es lo que el Señor también desea hacer con nosotros. Tal vez estás orando por recibir algo de Dios, pero prepárate, porque tal vez el Señor va a hacer un ekbaló en tu casa. Va a ser un momento de ayudarte a expulsar, a dejar, a desechar aquellas cosas que no es lo que debe estar en casa y te está impidiendo, me está impidiendo el conectar con el Señor. A veces son cosas de pensamientos, a veces son cosas que hemos escuchado, a veces son cosas que hablamos, a veces son cosas que hacemos con nuestras manos, a veces son cosas a donde nuestros pies nos dirigen, a veces son cosas que nosotros amamos, que hemos empezado a amar más que al Señor. Y tal vez el Señor hoy necesita quitar eso de nuestra vida, para que nuestra casa pueda ser una casa de oración, un lugar donde ocurran cosas preciosas. Mire que a veces nosotros tendemos a apegarnos a cosas que no son el propósito de Dios. Y no estamos dispuestos a abrazar otra cosa porque creemos firmemente que ese es el propósito de Dios, pero no estamos dispuestos a ser renovados en ese propósito y en esa manera de entender y de ver las cosas. Entra Jesús en el templo de Dios y se encuentra con la realidad de que no es el templo de Dios, es el templo de la compra, de la venta. Ya no hay una diferencia entre estar en la plaza y estar en el templo. No, tiene que notarse la diferencia, tiene que notarse. Hay una diferencia entre ser hijo y no ser hijo de Dios. Hay una gran diferencia y eso tiene que notarse. Y tal vez, así como
el Señor entra y los echa a todos, tenga que echar de nosotros cosas, pensamientos preconcebidos que nos impiden relacionarnos a plenitud, y que hoy se es la oportunidad de que nosotros seamos libres. Hoy es la oportunidad, este es el día, no hay otro momento, este es el momento que el Señor ha preparado para que en tu vida y en mi vida haya un ekbaló, una limpieza, haya la expulsión de aquello que no está bien. Es la oportunidad de desechar, de hacer como cuando tú ordenas tu casa y dices, estas cosas voy a desecharlas, esto ya no es. Hay cosas tal vez que hay que desechar. Y yo sé que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Quitar cosas de nosotros no va a ser fácil. Hay cosas que podemos dejar con facilidad. Decimos, no hay problema. Pero hay cosas particularmente que no son fáciles de dejar, y ahí es donde el Señor va a entrar. Y yo sé que de una forma preciosa el Señor nos va a abrazar. Él nos va a decir, hijo, esto quiero quitarlo de tu vida. Tal vez de pronto pueda existir una diferencia entre cómo ocurren las cosas en el templo del momento de Jesús y cómo puedan ocurrir las cosas contigo si tú y yo vamos al Señor y le decimos, Señor, límpiame. Porque muchas veces esperamos el momento duro y difícil de la corrección, pero en el primer momento podemos hacer como David y alcanzar misericordia. Mira, el Señor usa a Natán el profeta cuando va a David para de una forma diferente enseñarle que hay cosas que tiene que expulsar, y expulsar de su vida es aquello que está encubriendo para ser libre. Hay algo que hoy tengas que pedirle al Señor, que tengamos que pedirle, decirle, Señor, haz un ekbaló conmigo, me va a doler. No va a ser fácil, pero será precioso lo que va a acontecer después. ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de permitirle al Señor que expulse cosas de su vida, ser libres a plenitud? Y hay áreas que tal vez no le hemos entregado a plenitud al Señor y nuestros enemigos están sacando ventaja en nuestras vidas por eso. No estás aquí para que el enemigo, el mundo, el diablo y la carne sigan sacando ventaja de tu vida, sigan sacando ventaja, sigan haciéndote salir del propósito. Si no estamos aquí, Señor, para que haya un ekbaló en nuestra vida y esa libertad a la cual nos has llamado cambie las cosas. Yo quiero invitarle a que usted ore hoy conmigo al Señor. Y lo que usted y yo necesitemos, que seamos hoy libres, que el Señor eche fuera eso de nosotros. Digámosle, Señor, aquí está, soy materia disponible. Ay, Señor, quieres cambiar nuestra forma de hablar. Pero a veces con facilidad dejamos de hacer el bien que deseas para nosotros. Que no ocurra más eso en nuestras vidas. Padre, hoy oro por todos y cada uno de nosotros. Necesitamos un ekbaló en nuestra vida. Señor, tú quieres limpiarnos, quieres sanarnos, restaurarnos. Señor amado, ayúdanos. Te lo pedimos, oh Señor, ayuda a nuestra
debilidad, ayuda nuestra falta de fe. Señor, que la oración que tú hiciste por tus discípulos, yo he orado para que no te falte la fe, sea más real en nuestras vidas y corazones. Que no nos falte la fe, que no nos falte el creer, que no nos falte, Señor, sino que todo esté completo y esté listo y preparado. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás siendo libre. Estás haciendo libres a tus hijos. Señor, aquellos que vivieron anclados al pasado. Aquellos que de pronto nos hemos quedado allá. Pero hoy tú nos dices, hay esperanza, hay algo nuevo y precioso. Abraza hoy la sanidad de Dios en tu vida. Abraza hoy el ekbaló. Dile, Señor, sáname, límpiame. Transforma mi vida y mi corazón. Transfórmalo, Señor. Haznos a tu imagen y semejanza, amado Padre Celestial. Señor, yo te pido que nos des lucidez, rapidez para entender tus propósitos. Señor, tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Todo tú lo haces nuevo. Te bendecimos, oh Señor, y te glorificamos. Y te honramos a ti, oh Padre bueno y eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús entró al templo de Dios. Que mi casa, tu casa, sean el lugar donde podamos acercarnos a Él y reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entraremos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Te alabaremos y te bendeciremos. Diremos, ¿quién como nuestro Dios? Gracias, Señor. Amén y amén. Que hoy sea un día para tener un tiempo, un ekbaló de Dios. Permítele a Él que te limpie. Permítele a Él que te ayude a desechar aquello que no te abraza, que no te lleva a su propósito, sino que te está alejando. Que la gracia y el favor del Señor le acompañen en medio de todas las cosas y usted y yo podamos ver la victoria. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en este precioso tiempo de compartir y de ser inspirados a través de lo que Dios desea hacer. Bendiciones para todos.